Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar este servicio, a compartir esta palabra en esta mañana para la gloria y la honra del Señor Jesús. Vamos a leer una porción de las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, para estar hablando acerca de a través de esta palabra. La palabra del Señor se lee para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a estar compartiendo acerca de esta porción de las Escrituras en estos tiempos cuando el Señor Jesús andaba en su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad?, predicando las buenas nuevas del reino de Dios. En esta ocasión había pasado un acontecimiento donde el Señor Jesús le dio de comer a una multitud. Y después de esto, el Señor dice que hizo a sus discípulos entrar a la barca, o sea, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, el Señor Jesús les dio a sus discípulos que se subieran a la barca para poder ir a la otra ribera. Y despedida la multitud, él subió, dice, al monte a orar. Cuando él se habla que subía al monte, era el momento de que él tenía la comunión con el Padre, o sea, estaba en comunión. Él subía, dice, a orar, ¿ya? Pero cuando el Señor Jesús está en el monte, dice, en oración, dice que cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, donde estaban los discípulos, donde los discípulos del Señor Jesús estaban siendo azotadas por las olas, por el recio viento que estaba, ¿verdad?, en el mar. Entonces dice que el Señor Jesús se les acerca, pero llegó el momento de que ellos, como no sabían, estaba de noche,
No tenían ellos la visibilidad de que quién era. Entonces ellos tuvieron temor y gritaban diciendo, es un fantasma. Pero no era un fantasma, era nuestro Señor Jesús el que iba hacia ellos, el que se les estaba acercando. Entonces viene el apóstol Pedro y él le dice, Señor, si eres tú, le dice en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ya? O sea, el apóstol Pedro está queriendo confirmar si era él y el Señor le dice, ven. Entonces empieza Pedro a caminar en medio de aquel mar embravecido, aquel viento lleno de aquel viento recio y las olas. Entonces Pedro empieza a caminar en medio de la tempestad, teniendo la confianza de que iba a Jesús, pero de repente Pedro tuvo temor. De repente Pedro tuvo aquel temor por la tempestad en la cual estaba aconteciendo en ese momento. Pero hay una cosa bien interesante aquí, ¿verdad? Porque en veces nosotros en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, sabiendo que Jesús está a nuestro lado, en veces tenemos temor. Y en veces sentimos que nos vamos hundiendo y que nadie nos puede ayudar, pero allí es el momento de clamarle a Jesús. Así de esa misma manera como Pedro le clamó a Jesús, ¿ya? Pedro iba confiado caminando en las aguas turbulentas, en medio de aquel viento recio, caminando hacia Jesús. Pero llegó a un punto de que era tan fuerte la situación que Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero allí en medio de ese miedo y en medio de toda esa situación, en medio de todos los problemas, viene Pedro y le clama a Jesús y le dice, Señor, ayúdame. ¿Ya? Y allí el Señor le extiende la mano, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ya? Aquí hay una cosa bien interesante, hay un punto bien interesante, ¿va? De que en veces nosotros, por la situación en la que nos encontramos, por los problemas, por todo aquello que acontece a nuestra vida, hay momentos en veces que hasta dudamos del Señor. ¿Ya? Podemos verlo aquí en el apóstol Pedro, un hombre que andaba caminando junto a nuestro Señor Jesús. Él dudó del Señor, pero el Señor Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Vea? Nosotros podemos ver en el libro de Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vea? Pero nosotros tenemos, aunque tal vez no va como aquel granito de mostaza, el Señor dice que aunque tengamos la fe como un granito de mostaza, con eso podemos decir a esta montaña, muévete y se moverá, ¿verdad? Pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en veces dudamos del Señor, pero allá en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos nosotros aquella esperanza que es nuestro Señor Jesús. Esa esperanza de que hay alguien que puede ayudarnos. No hay nadie en este mundo más que nuestro Señor Jesús, y a Él podemos clamarle en medio de la tempestad, en medio de nuestra duda. Pero si tenemos ese poquito de esperanza,
clamarle a nuestro Señor Jesús y Él extiende la mano. Él extiende la mano y nos ayuda. Aquí hay una parte bien interesante, de que en veces nosotros nos enfocamos en que Pedro dudó y porque Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿verdad? Pero si nosotros vemos donde le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, dice. ¿Verdad? O sea que en el transcurso de cuando Jesús extendió la mano y extendió la mano a Pedro, entonces desde ese instante Pedro estaba agarrado de la mano de Jesús. Y ese transcurso de que ellos regresaron a la barca, la tempestad seguía. La tempestad no se había calmado, o sea que Pedro empezó a caminar agarrado de la mano de Jesús. Y allí no hay viento, no hay tempestad, no hay nada que pueda apartarnos del camino del Señor, porque vamos agarrados de la mano del Señor. Y es allí, dice que cuando entraron a la barca, se calmó el viento. Cuando nosotros entramos a la barca, cuando entramos al camino del Señor, no importa la tempestad, nos agarramos de la mano del Señor y caminamos hacia adelante. Amén. Amén. Y es allí donde hay un punto bien interesante, porque allí es cuando las amistades, todos los que nos rodean, todos aquellos los cuales están viendo la situación en nuestra vida, cuando ven que vamos agarrados de la mano del Señor y la tempestad se calma, el viento se calma, todo se calma en nuestra vida, dice que allí entonces, dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es allí en ese momento cuando las amistades, los amigos, los familiares van a venir delante de nuestro Señor Jesús por el testimonio que nosotros estamos dando, que no importa el problema, la situación, siempre confiamos en nuestro Señor Jesús. Y es allí cuando van a venir aquellas personas, aquellos familiares, los amigos, y van a reconocer a nuestro Señor Jesús como su Señor y su Salvador también de su vida. Amén. Cualquier problema, ahora que estamos pasando en estas situaciones, el mundo entero está pasando por momentos difíciles, por momentos verdaderamente que no son agradables a la vida de cada uno de nosotros como seres humanos, pero sabemos nosotros que hay alguien que está atento a nuestro clamor. Hay alguien y ese es nuestro Señor Jesús, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario y entregó su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros de esa condenación a la cual estábamos destinados. Pero ahora estamos destinados con esa esperanza que es nuestro Señor Jesús, el cual nos va a llevar a ese lugar hermoso al cual Él tiene preparado para todos aquellos que le aman. ¿Ya? Entonces, no importa la situación, también podemos ver nosotros en Mateo 8:23, allí hay otra situación algo parecida, ¿verdad? Donde dice, ¿ya? Mateo 8:23 dice, ¿ya? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces se levantó
Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Ya? Aquí es algo parecido también, ¿va? Que se había levantado una gran tempestad. ¿Ya? En Marcos 4:35 dijo, se lo dijo, no le dijo de hombres de poca fe, sino que le dice, ¿por qué os amedrentáis? O sea, ¿por qué están, en otras palabras les está diciendo, ¿por qué están atemorizados por esta situación en la cual se encuentran? Ahorita el mundo así se encuentra, amedrentado por el virus que anda circulando. Pero nosotros, los que conocemos la palabra del Señor, los que tenemos puesta nuestra confianza en Jesús, sabemos que no importa los vientos que vengan, no importa la situación, nosotros tenemos puesta nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. No es lo que sucede en el mundo, no es lo que dicen los grandes los grandes gobernantes del mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Nosotros confiamos en el Señor porque es la palabra verdadera. El mismo apóstol Pedro lo dijo, esta es la palabra profética en la cual debemos de tener nuestra confianza plena. Amén. Pues esta es una parte, esta es una palabra la cual queríamos compartir, bueno, a todos aquellos los cuales van a estar, los que van a poder ver esta transmisión a través de estas redes sociales en las cuales se va a estar transmitiendo. No importa la situación en la que tú te encuentres, pon tu vida en las manos del Señor Jesús, pon la vida de tus hijos, de tu esposa, de tus padres, todos aquellos que te rodean, ponla en las manos de nuestro Señor Jesús y Él extenderá su mano y te rescatará de esa situación en la que te encuentras. Que Dios te bendiga y que sea de bendición esta palabra, pues, a tu vida y a todos aquellos los cuales te rodean. Amén.